faltaba una cosa: la introducción de una institución que no solo asegurara esas riquezas recientemente adquiridas por los individuos contra las tradiciones de la comunidad primitiva, una institución que no solo consagrara la propiedad privada, tan poco apreciada anteriormente, y que hiciera de tal santificación la finalidad superior de toda sociedad humana, sino que además aplicara el sello del reconocimiento social general a las nuevas formas de adquisición de propiedades que fueron desarrollándose sucesivamente, es decir, el crecimiento de la acumulación de riqueza con ritmo acelerado. En una palabra, una institución que no solo perpetuase la naciente división de la sociedad en clases, sino también el derecho de la clase poseedora de explotar a los desposeídos y el dominio de la primera sobre la segunda. Y tal institución apareció, fue inventado el Estado. Por eso os digo que esto es realmente el amanecer de Europa y el amanecer de Occidente, ¿no? La entrada debajo de la Puerta de los Leones, yo creo que explica en una imagen todo lo que hemos estado hablando estos días atrás, las murallas de Micenas. Ahora imaginad quién puede entrar aquí si alguien no le abre la puerta. O sea, ¿cómo se puede atacar una fortaleza de este tipo si no se tiene pólvora? ¿Cómo se puede destruir una cosa de este tipo si no es porque han pasado cosas que la historia a veces tarda en reconocer? Es muy fácil decir, como dicen todos los libros de investigación, eso que hemos dicho tantas veces. Había minoicos, llegaron los micénicos, acabaron con los minoicos. Había micénicos, llegaron los dorios, acabaron con los micénicos. Claro, la pregunta es ¿cómo? Y la pregunta es ¿por qué? ¿Y de dónde vinieron los dorios? ¿Y cómo fueron capaces de atacar esta fortaleza? Bueno, yo creo, ya os lo he dicho, que los dorios no vinieron aquí desde fuera, atacaron esto y se pusieron encima. Entre otras cosas, porque si hicieron eso, no se notó históricamente, asumieron por completo las ideas de los aqueos. Y hay un pasaje de un rey de Esparta, que no recuerdo ahora, Cleómenes creo que era, que en Argos, cuando entra en un templo de Ártemis, un rey de Esparta, la ciudad doria por naturaleza, le dice la sacerdotisa, tú no puedes entrar porque eres dorio. Y él le contesta, yo no soy dorio, soy aqueo. Eso está en Heródoto, no me lo invento yo. ¿Cómo aqueo? O sea, no, los dorios acaban con los aqueos, suponen, digamos, un estrato que intenta terminar con los aqueos. Yo creo que entre dorios y aqueos hay una fusión que tiene que ver con cosas de las que hablaremos, digamos, en otro momento, ¿no? Probablemente hoy mismo. En una palabra, si me lo permitís, ¿cómo lo explico yo esto en 2 minutos? Hay un artículo que a mí ya me hizo pensar mucho de Chadwick, ¿no? De John Chadwick, el que descifra el micénico, que aunque hoy día no está muy de moda tampoco, el artículo se llama muy expresivamente, ¿dónde estaban los dorios? O sea, cuando llegan aquí los dorios, ¿dónde estaban? ¿Qué rastro dejan? ¿Dejan rastro arqueológico? No. ¿Dejan rastro, digamos, de algún tipo? Difícilmente. Esto no es una cosa que piense yo, pero hace tiempo lo leí en un libro de Martín Ruy Pérez, que es probablemente, junto con un discípulo suyo, Malena, la gente que más sabe, por poco tiempo, porque está Juan detrás, de micénico en este país, en nuestro país, en España, que decía que en realidad, y yo estoy completamente de acuerdo, luego eso yo lo he investigado con más calma, en realidad cuando estos se van a Troya, se produce un vacío, porque la guerra de Troya dura 10 años, y luego tardan un montón en volver. Y los que vuelven, por ejemplo Agamenón, que llega aquí, vuelvo a mi patria y no sé qué, se los reciben matándolos. Otros no llegan, porque cuando van a llegar se vuelven para atrás. Otros, como Ulises, deciden, mucho cuidado con volver a mi casa, que las cosas no es como eran. Parece que hay todo un elemento literario que puede recubrir una realidad histórica, y es que cuando estos regresaron a sus casas, las cosas habían cambiado. Los pretendientes de Ulises, todos lo habéis oído hablar de ellos. ¿Habéis oído alguna vez unos pretendientes que se comporten de esa manera? Que lleguen a pretender a una mujer y se coman la hacienda de uno, o sea, estén allí no sé cuánto tiempo, quiere decir, y además Ulises llega. Pero cuando Ulises llega, según el mito, los vientos que llevan el odre al abrirlo sus compañeros le vuelven a llevar otra vez
hacia Occidente. Parece que mientras estos estaban en Troya, las poblaciones sometidas por ellos se rebelaron y atacaron las fortalezas desde dentro y se fundieron, digamos, con los que habían quedado aquí, que eran la casta dominante de los aqueos durante mucho tiempo. De forma que cuando llegaron estos que se habían ido a Troya, las cosas eran muy diferentes. Ya la casta dominante no era tan clara, se había mezclado con las poblaciones que se habían levantado hasta entonces. Eso sí explica bien que una fortaleza como esta caiga o se rinda. Lo explica bien, porque ese tipo de destrucciones sí se puede dar. Es difícil encajar la cronología y queda mucho, digamos, por hacer investigando el asunto de los dorios. Pero al menos, en mi opinión y en la de otros especialistas, cada día está más claro que no hay invasión doria. Que no hay rastro, lo mismo que los aqueos sí dejan rastro de invasión, ¿no? En Noso, en otros sitios, aquí no hay ese rastro. O sea, los dorios para llegar aquí tienen que venir de alguna parte, pero no basta con decir que vienen del norte, hay que demostrar que vienen del norte y hay que decir qué rastro dejan en esa bajada, ¿no? Sea lo que fuere, el hecho es que muy probablemente cuando los aqueos regresan hay gente que tiene ya armas de hierro. Para imaginaros un arma de hierro contra un arma de bronce, o sea, así poner la espada y te la petrizas, ¿no? Los dorios coinciden con el comienzo de la Edad del Hierro. Más aproximadamente es esa la época en la que confluyen los dos fenómenos. Así que a lo mejor aquí lo que sucedió es una cosa más compleja. No es lo de siempre. Vienen unos, se ponen sobre los otros. Yo ya os lo he dicho más de una vez en este viaje, yo creo que así la historia no funciona. Si funcionara así sería bien fácil averiguarlo todo. La historia funciona de manera que lo que hay está aquí y cuando viene una cosa nueva, esto no desaparece, sino que se mezcla con lo anterior, se amalgama y produce una cosa que nadie es capaz de prever. Si a mí me hubieran dicho cuando yo tenía 18 años, no lo sé, que iba a haber una involución, digamos, desde muchos puntos de vista, no me lo hubiera creído. Es decir, en los Estados Unidos de la época de Reagan, por poner un ejemplo, yo no me lo hubiera creído si me lo hubieran dicho antes. La involución que Dodds explica de una manera, Dodds de los griegos y lo irracional, que os he contado alguna vez os lo he dicho, Dodds lo explica de una manera maravillosa. Él dice, y yo creo en esta imagen, que la historia es una mezcla de un caballo y un jinete, que avanzan, digamos, juntos. El jinete tiene la pretensión de que controla al caballo, pero el caballo es un caballo, no es una moto, tiene sus propias tendencias, no obedece siempre lo que le dice al jinete. Y sobre todo llega un momento en que el caballo tiene que saltar un precipicio. Y cuando el jinete ya está dispuesto a saltarlo, a veces es el caballo el que no quiere, a veces es el jinete el que le da miedo en el último momento. El caso es que ese salto no acaba de producirse. Por eso la cosa va y viene, porque no es nada fácil poner en armonía la voluntad del jinete con la voluntad del caballo. Si la historia fuera solo la voluntad del jinete, sería bastante fácil entenderla y sobre todo prever lo que puede pasar. El caso es que se previera o no, aquí se pusieron los fundamentos de la sociedad basada en la guerra, la propiedad privada, en lo que acabo de leer de Engels. No hace falta, yo creo que es profundizar mucho para darse cuenta de que estamos en esa línea de pensamiento. Yo creo que si nos sentáramos aquí a hablar ahora con Agamenón, nos entenderíamos perfectamente. Pertenecemos al mismo mundo. Si nos sentáramos a hablar con los de Knossos, a lo mejor tendríamos problemas de entendernos mutuamente. Ya sabéis, también lo digo por así de pasada, ¿no?, que los antiguos creían que hay a lo largo de la historia 3 grados de abstracción, digamos, ¿no? El ser humano ha dado 3 pasos en abstracto para entender las cosas. El primero es Tales de Mileto. Lo increíble es que los 3 se dieron aquí, en Grecia. El segundo es Anaximandro. Y el tercero es Heráclito de Éfeso. Heráclito inicia el 3er grado de abstracción. Eso quiere decir que Heráclito, en el siglo VI a.C., está en la misma línea de pensamiento que nosotros. Podríamos hablar con Heráclito y nos entendería. No con un neandertal. O sea, si habéis leído, y con esto termino este prólogo, si habéis leído el libro que se llama Los herederos, me parece, del autor del Señor de las Moscas, ¿cómo se llama? Goldwyn, no sé si lo habéis leído. Intenta reconstruir el mundo
en el que se encuentran de alguna manera neandertales y cromañones. Y hay una escena que es impresionante porque Goldwyn hace el inmenso esfuerzo de entender el mundo con la visión de un neandertal. Esquematizo. Imaginaros que aquí hay un río y que aquí estoy yo, que soy cromañón, y ahí está un neandertal. Pero ninguno de los dos nos hemos visto, de repente nos vemos. ¿Qué cuenta el neandertal? El neandertal lo que percibe es que el cromañón hace un gesto, probablemente porque se asusta, coge un arco, una flecha, porque las tiene, el neandertal no, o un lanzador, ¿no?, de estos que se ponían la flecha, ¿no?, lo tira y la flecha se clava en el árbol que está al lado de la cara del neandertal. Esto es lo que cualquiera de nosotros podría ver de lo que ha pasado. Podríamos decir, el neandertal y el otro se han asustado, el neandertal no tiene tecnología para tirarle nada más que una piedra, el otro, ante el miedo, reacciona con violencia, cosa que es normal, le dispara con su tecnología un venablo, un arma arrojadiza, que no le da, pero se clava en el árbol. El neandertal lo único que percibe es flop, una rama ha crecido en el árbol. Eso es lo que percibe el neandertal. Este árbol debe tener magia, debe ser un árbol extraño, así que no es fácil que vaya con los de su gente y se siente debajo de ese árbol al que le ha crecido una rama que no entiende cómo ha podido crecer, ¿no? Eso nos pasaría a nosotros con un neandertal. Sin embargo, Heráclito y nosotros tendríamos la misma percepción de lo que ha pasado. Podríamos hablar con él y entenderlo, porque estamos en su misma línea de pensamiento. Lo increíble es que en Grecia se acelerara, como decíamos y hemos dicho todos estos días, las cosas de tal manera que aquí, en poco tiempo, se llegara hasta el tercer grado de abstracción en el cual seguimos moviéndonos. Si eso tiene que ver con las lenguas, no es extraño, ¿no?, porque el griego antiguo da todas las posibilidades para expresar cosas que en otras lenguas, en la mayor parte de las lenguas, no podemos. Bueno, pues si queréis, entramos por la Puerta de los Leones, paramos ahí hacia la derecha, si podemos, para ver el círculo de tumbas donde se encontraron las máscaras que hemos visto en el museo.